de tiempo, tenemos que pasarlo antes del aplicando lo aprendido. Así que vamos a ser bien eficientes con el tiempo en esta clase. Por lo tanto, si tienen dudas o consultas, activen el chat para que nuestros amigos practicantes puedan manifestar las preguntas, o con libertad activen su micrófono para poder escucharlas yo aquí directamente. Bueno, bien, partimos entonces con la clase que se titula ¿Cómo se hace justicia en Chile? O ¿Cómo hacer justicia en Chile también? Era otro título tentativo para la clase de hoy, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Tenemos una agenda. Ya acabamos de ver, por ejemplo, la lista. Ya le saqué foto a los presentes. Con eso voy a hacer participar a más de algunos en las preguntas que les voy a dirigir. Vamos entonces a introducirnos también en la clase, cosa que estamos haciendo ahora. Luego pasaremos a la clase expositiva y terminaremos con el cierre, con el ticket de salida a través del Sócrates. ¿De acuerdo? Bien, chicos. El objetivo de la clase de hoy entonces es determinar la estructura del Poder Judicial chileno y las transformaciones provocadas por el sistema procesal penal en Chile. A modo de introducción entonces leo lo siguiente. El Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver los conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. Creo que está puesto, sí, está puesto el lápiz. Sus acciones deben realizarse de manera rápida, clara y efectiva. A continuación te presentamos su estructura interna, que esto es lo que tenemos que destacar hoy día. ¿De acuerdo? La estructura interna del poder y algunas transformaciones que ha tenido el sistema en los últimos años, que tiene que ver con la reforma procesal penal. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿qué es eso tan raro que suena como procesal penal? Bueno, hemos visto en años anteriores, de manera mínima, que el derecho, como ciencia jurídica, tiene muchas ramas y muchas especializaciones. Por ejemplo, si yo quiero, como abogado, especializarme en las constituciones, voy a estudiar Derecho Constitucional. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, no sé, Derecho y especializarme en el área, por ejemplo, de las pensiones alimenticias, los divorcios, no sé, de tomar una orden de alejamiento para un papá que le pega a un hijo, yo voy a especializarme en Derecho de Familia. Si yo, por ejemplo, quiero especializarme en, no sé, el derecho de los impuestos, de las empresas, del movimiento de dinero, me voy a especializar en derecho tributario. ¿De acuerdo? Una de las ramas del derecho, de las tantas ramas que existen, es la rama procesal penal. ¿Y qué es la rama procesal penal? Es esa rama del derecho que se encarga de establecer los juicios y la condena de la persona. Es decir, por ejemplo, voy a tomar un caso, el tema de Martín Pradenas, que ustedes vieron un tiempo atrás, que fue televisado en vivo, en la rama del derecho que se hizo cargo de todo ese proceso fue la del derecho procesal penal, ¿de acuerdo? Allí es donde al imputado, en este caso, se le mostraron sus cargos, se hizo una investigación y finalmente se hizo un juicio oral, que es la última parte del proceso. Y lo último, la guinda de la torta, es la pena, donde se establece cuánto tiempo esa persona va a pasar en la cárcel o con qué tipo de pena va a tener que pagar. Lo que ustedes vieron por televisión esa vez fue el último proceso de toda esa etapa, ¿de acuerdo? Esto se lo digo para que no les parezca algo fuera, no sé, de serie, ¿ya? Fuera de lugar. Si tienen dudas o consultas, tienen que aprovechar de hacerlas. Comenzamos entonces. El Poder Judicial, como muchos de ustedes saben, es el tercer poder del Estado. Es el encargado de impartir la justicia. Es autónomo. Esta palabra es muy importante. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Quiere decir que el Poder Judicial, al ser autónomo, no comparte funciones con los otros dos poderes, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, mientras el presidente y los diputados y senadores comparten funciones legislativas, por ejemplo, en cuanto a la administración y la creación de leyes, el Poder Judicial no tiene nada que ver con la creación de leyes y solamente se encarga de impartir justicia. Y al impartir justicia, ninguno de los otros poderes del Estado puede meter mano para poder
no sé, detener un juicio para poder cambiar el veredicto de un juez. No, el Poder Judicial es autónomo, ¿de acuerdo? En cuarto lugar, sus determinaciones son soberanas, es decir, pueden ser cuestionadas, pueden ser, por ejemplo, como no reales, pero al ser soberanas, eso quiere decir que nadie puede cambiar un veredicto. Por ejemplo, con el asesinato de Ámbar, que fue muy bullado el mes pasado, se intentó incriminar a la jueza que estuvo a cargo de dejar en libertad al padrastro de Ámbar, que fue el causante de su asesinato. Sin embargo, a pesar de que se inició una investigación para poder establecer si la jueza había actuado conforme a la ley o conforme a un juicio personal, no podían hacer nada las personas encargadas de investigar este caso para cambiar el veredicto que ella tuvo, que fue liberar a ese caballero, dejarlo en libertad, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás. Es decir, las determinaciones del Poder Judicial no las pueden cambiar, son soberanas. Finalmente, está estructurado y representado por un sistema, que es el sistema judicial. Y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la estructura del Poder Judicial. Aquellos que tengan la guía impresa y la tengan en su poder en este minuto, van a poder echarle un ojo a este esquema que aparece en su guía. En primer lugar, tenemos a la cabeza de la estructura, vamos a colocar acá al lado, en número 1, este es un top, chicos. La Corte Suprema. El primero en este top es el organismo llamado la Corte Suprema. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia de Chile que administra el sistema judicial. Puede funcionar en pleno o dividida en 4 salas, que son civil, penal, constitucional y laboral, que son las 4 grandes ramas o salas que dicen acá, en las cuales se subdivide la Corte Suprema. Esto está en Santiago. Hay una sola Corte Suprema en todo Chile, no hay más. Es el tribunal máximo donde se evalúan, se presentan y se trabajan los temas más importantes del país. Muchos son temas que competen a nivel de Estado, por ejemplo, el juicio en general, no sé, el perdonazo a algún político importante, no sé, el caso de algún asesinato que no haya podido resolverse porque vincula a personas muy poderosas, terminan siempre en la Corte Suprema, que es la última instancia a donde usted puede llevar un juicio. Y no todos los juicios llegan allá, solamente los más importantes. En segundo lugar, voy a marcar acá al lado, tenemos a lo que se conoce como las Cortes de Apelaciones. ¿De acuerdo? Vamos a destacar acá. En el segundo top están las Cortes de Apelaciones, que dicen lo siguiente. Ejerzan su función en un territorio determinado. Existen 17 a lo largo de todo Chile. Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. La Corte de Apelaciones trata de tener una corte en cada región de Chile. Ese es el objetivo de la Corte de Apelaciones, ¿de acuerdo? ¿De qué se encarga la Corte de Apelaciones? Bueno, cuando un caso no es resuelto en la Corte de Apelaciones, este caso pasa directamente a la Corte Suprema, ¿de acuerdo? Por eso a la Corte de Apelaciones también se le conoce como la Corte de Segunda Instancia. ¿Bien? ¿Por qué de segunda instancia? Porque quiere decir que existe una primera instancia, ¿de acuerdo? Todos los casos que no se resuelven en primera instancia van a parar a la Corte de Apelaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Benjamín Guzmán, te pregunto lo siguiente. No, mejor te lo pregunto después, para que vayas preparando la respuesta. Bien. En tercer lugar, tenemos juzgados o tribunales de primera instancia. Estos son los juzgados o tribunales donde todos nosotros vamos en primer lugar a denunciar o a tratar de resolver algún tema. Por ejemplo, son 446 en todo Chile y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelaciones. Existen 7 tipos de juzgados. Están los juzgados civiles, que vamos a ver ahora a continuación. Están los juzgados de letras y del trabajo, que vamos a ver a continuación. Están los juzgados de familia, que vamos a ver a continuación. Los juzgados de garantía
garantía que vamos a ver al final de la clase, y los juzgados de letras de competencia común, que vamos a ver a continuación, y los tribunales de juicio oral en lo penal, que vamos a ver al final de la clase. Estos dos los vamos a ver al final. Y los primeros, estos 4 que yo les comenté aquí, los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, a estos tribunales se les conoce como tribunales de primera instancia. ¿De acuerdo? Ahí de hecho lo dice la palabra, ¿cierto? Y están ubicados en todo Chile. Son, en este caso, los tribunales más cercanos a la población de todo el país. Y son muchos. ¿Ok? Entonces, Benjamín, tú que estás atento, te pregunto lo siguiente. ¿Qué ocurre si tú vas a un juzgado de familia porque no has pagado la pensión durante 3 años a un hijo y viene tu ex esposa y te dice, Benjamín, tienes que pagar 3 años de pensión? ¿A qué juzgado de primera instancia tendrías que ir? Puedes comentar por el chat o abrir tu micrófono. No sé si habrá colocado algo, no tengo acceso al chat, chicos, entonces Juzgado de veo familia. que están... ¿Puso Juzgado de familia? familia. Bien, Benjamín. Está correcto. Muy bien, gracias Luis. Efectivamente, tiene que ir al juzgado de familia. Ahora, ¿qué ocurre, Benjamín, si descubren que la mamá, en verdad, te está pidiendo la pensión por tu hijo, pero después de un test de ADN, se descubrió que ese no era tu hijo, sino que era hijo de otra persona? ¿Es legítimo que sigas pagando la pensión? No. Según la ley, en este caso es por alguien que sea legítimamente tu hijo. Por lo tanto, ¿dónde va a parar tu caso si no se resuelve? En los juzgados o tribunales de primera instancia. A ver si nos hablas por el chat, Benjamín, o lo dices por micrófono. Civil pone, así como entre medio de signo de pregunta. No, chicos, no es civil. ¿Dónde va tu caso si no se resuelve? En un juzgado de familia. A ver si alguien más lo puede ayudar. Chicos, ¿quién más lo puede ayudar a Benjamín? Corte de apelación. Muy bien, ese fue el David, ¿no es cierto? Bien, David. Como tú bien lo has dicho, cuando un caso no se resuelve en cualquier tribunal de primera instancia, pasa a la Corte de Apelaciones. Y son solamente los casos que los jueces no pueden dictar un veredicto o que con el tiempo aparece otra evidencia y los casos tienen que reabrirse, tienen que volver a tomar la evidencia y volver a investigar el caso. Entonces, pasan los años, Benjamín descubre que ese no es su hijo porque es un test de ADN y van a la Corte de Apelaciones, ¿de acuerdo? Finalmente en la Corte de Apelaciones termina, no sé, Benjamín con su ex señora determinando, ¿no es cierto?, de quién es el hijo. Imagínate que descubren que ese hijo es de un ex presidente de la República. Por lo tanto, tienen que meterse los poderes del Estado acá, con abogados, tienen que llamar a un montón de gente. ¿Dónde va a parar, chicos, este caso? Benjamín, ¿dónde habrá este caso? A ver si alguien me da un ejemplo, chicos. Caterina dice que es la Corte Suprema. Sí. Muy bien, pasa a la Corte Suprema, Caterina. Bien, Caterina. ¿Por qué? Porque es un tema que compete al país, es un tema de Estado, ¿ya? Hay en este caso un funcionario estatal que está vinculado a un tema que puede traer consecuencias políticas, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Por lo tanto, al ser un tema país, este tema pasa a la Corte Suprema. Así que, Benjamín, ahí usted tiene un problema menos, ¿ya? Ese problema ahora es del expresidente, ya no es suyo. Podemos seguir. Bien, ¿cuáles son los casos de primera instancia? ¿Cuáles son las cortes de primera instancia? Primero tenemos los juzgados de familia, que voy a marcar acá, que son aquellos especializados en la resolución de conflictos familiares. Por ejemplo, todos los casos relacionados con adopción, alimentos, autorización de salida de niños y adolescentes fuera del país, acuerdos de unión civil, tuición de los hijos, ¿no es cierto? Que en este caso es la tutela, quién se queda con el hijo.
divorcio, violencia intrafamiliar, determinación de paternidad o maternidad, que es lo que en este caso vio el Benjamín. ¿Ya? Un dato importante, cuando un juez falla en un caso de primera instancia, por ejemplo en un juzgado de familia, determinamos que Benjamín tiene que pagar la pensión y el caso se cerró. Pero después Benjamín hace un test de ADN y ese caso se vuelve a abrir. A pesar de que ese caso compete a un juzgado de familia, por el solo hecho de ser reabierto el caso después de un tiempo, automáticamente ese caso pasa a la Corte de Apelaciones, es decir, un tribunal de segunda instancia. Porque al reabrirse un caso, cuénteme. Profesor, Maura pregunta, ¿por qué tiene tanto que ver con el país si es el hijo de una persona importante? ¿Es algo personal? Buena pregunta. En el caso de que... Buena pregunta. Es un caso importante porque tiene una complejidad mayor que el caso, por ejemplo, de una persona común y corriente. En este caso, esto involucraría, por ejemplo, si ese hijo fue puesto, no sé, durante su tiempo de gobierno, si ese hijo por el presidente, no sé, tenía que hacer algo puntual, tenía que ir a trabajar, se puede investigar muchas cosas. Por ejemplo, la imagen país del presidente igual, él va a tener que llamar a un montón de abogados, a un montón de testigos, que son, en este caso también, muchos de ellos ministros de Estado, ministros del presidente, gente vinculada al poder. Por lo tanto, es un tema a nivel de país. ¿Por qué? Porque involucra un capital político mayor que el tema, por ejemplo, no sé, de determinar el hijo de una persona que no esté vinculada al mundo de la política. ¿De acuerdo? Si bien tú lo que has dicho es cierto, no hay ninguna persona más importante que otra, el caso en sí determina una importancia y una relevancia distinta al de, por ejemplo, la tuición de un hijo de una persona que no tiene un vínculo con el poder. ¿Por qué? Porque tú al trabajar como funcionario estatal estás trabajando para todos los chilenos. Por lo tanto, al estar trabajando para todos los chilenos, estás vinculado a un tema de nivel país. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces, al no reconocer a ese hijo y al haber pasado tanto tiempo, puede que haya un tema importante y salgan más cosas a flote, más cosas todavía. Entonces es importante investigar a esta persona, no solamente por el hijo, pueden aparecer muchas cosas más. ¿Vale? Vamos con lo segundo. Juzgados de letras del trabajo. Bien. Tenemos entonces otro juzgado de primera instancia, que es el juzgado de letras del trabajo. Acá son los especializados en resolver conflictos laborales, como por ejemplo, controversias entre empleados y empleadores, aplicación de normas de previsión o seguridad social, controversias en la aplicación de las normas sobre organización sindical. O sea, si tú quieres organizar un sindicato en tu trabajo y no se respeta la ley de sindicalización, tú puedes demandar, ¿no es cierto?, a tu empleador en un juzgado de letras del trabajo. Y cobranza de cotizaciones previsionales que tiene que ver con las AFP, por ejemplo, o salud también, si estás en FONASA o en ISAPRE, tu jefe tiene que pagarte esas cosas. Si no te las paga, tú puedes ir a un juzgado de letras del trabajo. ¿Bien? Y tenemos por último estas dos cortes que vamos a ver ahora, donde está el juzgado de letras de competencia común, que vamos a ver acá. Uy, parece que no cambia. Juzgados de letras de competencia común, especializados en cumplir los procedimientos de la ley procesal penal, en este caso, los derechos del imputado, delitos y faltas penales, ejecución y cumplimiento de las condenas, responsabilidad juvenil, libertad o prisión preventiva y crímenes o delitos simples. ¿De acuerdo? Ahí están los juzgados de competencia común. Por ejemplo, si ustedes, no sé, lo pillan lanceando en el centro, va a tener que ir a un juzgado de letras de competencia común, ¿ya?, a defenderse. Y finalmente están los juzgados civiles, que son los especializados en resolver conflictos entre las personas. Por ejemplo, problemas de arrendamiento, si alguien no quiere salir de tu casa y ocupó tu casa, o si alguien no te paga, como el tío Emilio apareció muchas veces, alguien al quien tú le arriendas a la casa no te paga por meses, tú tienes que ir a un juzgado civil. Porque según la ley, tú no puedes dejar a nadie sin hogar en Chile. Es muy difícil poder sacar a alguien de tu casa si esa persona se toma tu casa. Es muy difícil. Hay que sacarla después de un juicio. No se puede sacar con carabineros. Hay que sacarla con un juicio. ¿Ya? También se ve el caso de compra y venta de bienes. Si te han estafado, no te gustó el bien que compraste. Indemnización por perjuicios, es decir, que hablan mal de ti.
lo que conversamos en la clase anterior, que Huevito Rey, por ejemplo, con la jueza, a la cual empezó a perjurarla, la expropiación, por ejemplo, de algún bien, el incumplimiento de los contratos, el cobro de cheques, letras y pagarés, juicios ejecutivos, juicios hipotecarios, acciones sobre actividad minera, etc. Es decir, el juzgado civil se encarga de resolver cualquier conflicto que tenga una persona natural con otra persona natural, ¿ya? No en este caso jefe y empleado, marido y mujer, no. Una persona X con una persona Y. Todos esos temas que competen al diario vivir, ¿ya? A todo lo que hacemos en el día a día, está dentro de los juzgados civiles, ¿ok? Y no sé si hay dudas o consultas. Yo voy a preguntarle ahora, dentro de los presentes, vamos a ver quién está dentro de los presentes. A ver si me ayuda la Trini. La Trini, te voy a preguntar, ¿dónde ubicarías, en qué juzgado, la imagen que yo voy a destacar en rojo, Trini? ¿Ya? Esto destaca. Acá hay un grupo de ocupas, que son personas que se toman las propiedades sin permiso, en España en este caso, un movimiento ocupa, que está utilizando esta vivienda sin el permiso sanitario y la usan para fines personales. Y no los pueden sacar. En el chat dice ¿Qué juzgados corte? civiles. Muy bien. Juzgados civiles. Excelente. Muy bien. Matías Díaz pregunta, ¿dónde ubicarías, por ejemplo, a este caballero que está llorando porque el jefe no le está pagando su AFP, que es platita que va a hacer la vejez o para un posible segundo retiro? Nadie lo sabe. ¿Dónde ubicaría usted, en qué juzgado, a este caballero? Matías dice que no lo escuchó porque tiene mal el internet. Ah, tiene malo internet. ¿Y puede Ya. repetirlo, por favor? Sí, o pueden escribirlo por el chat, chicos. Los tíos practicantes igual pueden hacerlo. ¿Dónde ubicarías, en qué juzgado de los 4 que vimos, a este caballero que no le están pagando su AFP? El jefe no se la paga, el jefe se queda con toda esa platita que va a parar a su AFP. Recordemos que los jefes, los empleadores, tienen la obligación de pagar la cotización a todos los empleados contratados. Este caballero no le están pagando su previsión social. Dale, Matías, te quiero ver. Dice que no logra escuchar bien, pero Alexandra menciona que corresponde a letras de trabajo, al igual que Matías, otro Matías, no tiene apellido. Muy bien, muy bien. El otro Matías respondió. Bien, bien. Ya, va a tener que mejorar BTR Matías Díaz. Constanza Jiménez, pregunto, ¿dónde ubicaría usted, por ejemplo, dentro de los casos que vimos, en qué corte este juicio siendo acá? Un juicio oral donde es la sentencia de ciertos... ¿En qué corte lo ubicarías? De las 4 que vimos recién. Dice juzgado de letra de competencia común. Muy bien, muy bien, muy bien respondido. Y finalmente, si me ayuda Francisca González, ¿dónde ubicarías, la más difícil de todas que te tocó, la retención, por ejemplo, del 10% de la pensión alimenticia a un papá que sí ha pagado la pensión durante mucho tiempo, pero el sistema de pensión ante el 10% de las AFP arrojó un error y dijo que el papá no pagaba la pensión? ¿Dónde, en qué corte tirarías este caso?
Ahí te esperamos, Francisca. Recordemos que eran 4 cortes, entonces nos queda solamente una. ¿Cuál será? Carla pregunta si puede ser un de familia. Carla Garrido dice que... Eso mismo. Muy bien. Es, ¿no es cierto?, de una corte familiar. Son tribunales de familia. Muy bien. Es correcta el aporte, Carla. Te felicito. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de la clase, que es la reforma procesal penal. ¿Ya? ¿Qué es la reforma procesal penal? Es un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales que terminó con el sistema, y esto se los voy a explicar después, ¿ya? Pero está en negrito porque los quiero dejar metidos. Termina con el sistema inquisitivo y establece un esquema acusatorio en que se dividen las funciones de investigar. Primer paso, investigar, procesar y dictar sentencia a las causas. Antes, todo esto se hacía junto. Ahora con la reforma, cada una de estas cosas tiene su propio paso. ¿Ya? Bien, como hemos visto, el acceso a la justicia es un derecho humano. En Chile, para mejorar el sistema judicial en su conjunto, se introdujo paulatinamente entre los años 2000 y 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la reforma procesal penal. Entre otras cosas, esta reforma incluyó la creación en el 2001 de la Defensoría Penal Pública. Esta es pregunta de prueba, ojo, Defensoría Penal Pública. Organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan acceso a la defensa, de acuerdo con el lema, sin defensa no hay justicia. ¿De acuerdo? Sin embargo, según algunos estudios, y esto igual es aporte de prueba, buena parte de la ciudadanía no conoce bien estos mecanismos. Y para que ustedes no sean parte de este segmento de la ciudadanía, yo les voy a explicar bien en qué consiste esto. ¿Ya? ¿Cuáles son las características más importantes de la reforma procesal penal? Primero, se separan las funciones de investigar, procesar, en el antiguo sistema, formalizar y acusar, y de dictar sentencia. Que antes todo eso competía solamente al juez y se hacía en el momento en el que él quería. El juez tenía un poder casi tiránico dentro de los juicios a resolver. Segundo, los juicios son orales y públicos y no escritos como eran antes. Cuando hablamos de un juicio oral y público, nos referimos a un esquema acusatorio. Y cuando hablamos de un juicio escrito y privado, nos referimos a un esquema inquisitivo. Ay, se fue para atrás. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, chiquillos. Quiere decir que antes del año 2000, todas las personas que iban a un juicio, los juicios se hacían bajo 4 puertas cerradas sin que la prensa pudiera entrar y eran de manera escrita. Por eso eran llamados inquisitivos. ¿Por qué? También porque el presunto culpable, o sea, el presunto imputado, supongamos que una persona está acusada de violación. Esa persona se presentaba ante el juzgado no como un presunto inocente, se presentaba como un presunto culpable. Y por lo tanto, tenía que tener sobre sí mismo toda la carga moral y psicológica de demostrar que no era culpable. Es decir, era un sistema bastante brutal. Imagínate, tú no cometiste el crimen, tú no cometiste un delito, y se te acusa de un delito grave, sin que tú lo hayas sido, ¿no? Tienes que cargar con toda esa carga moral y psicológica y social en el proceso del juicio. Es heavy, ¿no? Es complicado. Imagínate más encima, si eras una persona analfabeta y no sabías escribir o leer, ¿cómo te vas a defender en un juicio que antes era bajo 4 puertas, cerrado, 4 paredes, y escrito? Automáticamente era, si usted es una persona analfabeta, automáticamente se va a la cárcel. No tiene posibilidad de demostrar su inocencia. ¿Ya? Era un sistema súper, súper injusto. Sin embargo, cambió a un sistema acusatorio. Y hoy en día, tú no te presentas como presunto culpable. Tú te presentas como presunto inocente. Es decir, usted
confiamos en que usted no fue, a menos que la justicia nos demuestre lo contrario. Es decir, ya no partes con la sanción moral o con la sanción social de que usted cometió ese delito o crimen, sino que es un poco más relajado este sistema. Además de que los juicios también son orales y públicos. Y ustedes lo han podido ver en la televisión abierta, donde estos juicios han aparecido en la televisión pública, ¿ya? En los últimos tiempos han aparecido 3, 4 juicios importantes allá. El de Martín Pradenas, el de Ámbar, el del carabinero que empujó a este chico por el puente, al río Mapocho. Todas estas cosas han aparecido en la televisión pública. Allí ustedes están viendo un buen ejemplo del sistema procesal penal en Chile. Se crea ¿Profesor? algo muy... Pregunta nomás. O sea, a modo de complementar lo que estaba diciendo, si ustedes se meten a la página web poderjudicial.com.tv, pueden ver los juicios que se van haciendo periódicamente. Ahí se transmite todo. Muy bien. Así es, sí. Hay una ley que es la ley de transparencia, chiquillos, como bien dijo Macarena, que desde el año 2006 más o menos, el Estado tiene el deber de transparentar la mayor cantidad de movimientos que hagan los poderes del Estado. En este caso, como bien ha dicho Macarena, ustedes pueden ir a poderjudicial.cl y allí se establecen de manera escrita y también de manera vía streaming casos que tú puedes ver, ¿de acuerdo? Así que a los que quieren estudiar Derecho o les interesa todo este tema, incluso a los que les interesa el periodismo, también podrían darse una vuelta por estos dominios, por poderjudicial.cl. Son bien buenos, bien interesantes. Bien, ¿qué es el Ministerio Público? Se crea el Ministerio Público cuyos fiscales, los fiscales son los funcionarios que participan del Ministerio Público, ¿ya? Son los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados. El Ministerio Público es un organismo autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no depende de ningún otro poder del Estado y los fiscales representan al Estado en estos juicios. Es decir, por ejemplo, del Ministerio Público se desprende la Defensoría Penal Pública. ¿Qué es esto? Es un organismo que depende del Ministerio Público y del fiscal, el cual ofrece un abogado a la persona que no tenga plata para pagar uno. Pero ¿qué ocurre si yo tengo una renta de 800 lucas, por ejemplo? La Defensoría Penal Pública no me va a poner ni un peso, porque dice, usted con 800.000 pesos puede contratar un abogado. Malo, pero contrátelo, ¿ya? En cambio, una persona que está cesante, no trabaja o que no tiene hogar, automáticamente el Estado le pone un abogado público. O un estudiante, por ejemplo, alguien de la universidad que no tiene cómo declarar renta. El Ministerio Público, a través de la Defensoría Penal Pública, te pone un abogado para que te defienda. Los casos ya no están en manos de juzgados del crimen, sino que se crean los tribunales de garantía, ¿de acuerdo? Y los tribunales de juicio oral, lo penal, donde los tribunales de garantía se establecen distintos medios para poder llegar a un veredicto, y en los tribunales de juicio oral en lo penal es cuando se investiga ya para buscar una sentencia hacia el imputado. Vamos a analizar entonces, chicos, los pasos del sistema procesal en Chile. Hay 7 pasos que yo les voy a ir explicando punto por punto. Primero está la denuncia. En segundo lugar está la asignación del fiscal. En tercer lugar, la investigación. En cuarto lugar, el cierre de la investigación. En quinto lugar está la acusación. En sexto lugar, el juicio abreviado y el juicio oral. Y finalmente la sentencia. Los que han visto estos juicios importantes, ya sea del joven carabinero que fue expulsado ahora, o los bullados juicios de Ámbar y el de Martín Pradenas, que aparecieron en televisión abierta, esto fue visto por todo el mundo, pueden hacer el ejercicio mental de ir viendo todos estos puntos. Primero, todo esto parte cuando usted puede denunciar algún delito o un abuso en Fiscalía, Carabineros, PDI o alguna corte de primera instancia del Poder Judicial. Estos 4 organismos van a recibir tu denuncia, ¿de acuerdo? Después de eso y de que se reciba la denuncia y se apruebe, se asigna el fiscal, donde se van a buscar 2 procesos. Primero, se desestima el caso, es decir, no iniciamos la investigación, buscamos la documentación, la guardamos,
este caso no tiene argumentos suficientes como para llevarle a una corte, así que lo desestimamos, no nos sirve. Y lo otro que pueden lograr es una salida alternativa, donde se buscan acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del caso. Por ejemplo, si yo, no sé, maltrato a mi señora y me llaman al juzgado, por ejemplo, ya, y el caso se recogió. Y en este juzgado, por ejemplo, ya ven todo el tema de la violencia intrafamiliar y todo el rollo, pero se busca una salida alternativa, por ejemplo, terapia psicológica, donde el marido vaya a terapia con la esposa y después de varias sesiones la psicóloga diga si el marido aprendió que pegarle es malo, ¿de acuerdo? Bueno, se ocurre eso, se desestima el caso y se busca una salida alternativa. ¿Cuáles son las características de la salida alternativa? En las salidas alternativas, las personas que han sido victimarias, es decir, las víctimas de un delito o crimen, pueden ser protagonistas de las salidas alternativas, participan activamente, públicamente, dan testimonio oral dentro de estos juicios y también pueden buscar una salida de conciliación con el imputado, ¿ya? En este caso el victimario, que es el que ofrece hace el daño, ¿no? La víctima es la que recibe el daño. Entonces, esta ha sido la salida alternativa. Cuénteme. Perdón por interrumpirlo. Alexandra pregunta, Magdalena. ¿el fiscal es el encargado del Ministerio Público? Exacto. El fiscal es el funcionario encargado del Ministerio Público. Hay un fiscal nacional, hay un fiscal regional, y después del fiscal regional están los fiscalitos, que son varios fiscales que, no recuerdo el número, pero son varios, que ordena el fiscal regional y que dependen directamente del fiscal nacional. El fiscalía es el organismo judicial que ampara y protege directamente al Estado. Los fiscales, por ejemplo, tienen que defender al presidente o algún ministro de Estado si es que van a juicio. También como tienen que defender a la población que no tiene acceso a un abogado, ¿ya? La fiscalía se encarga de llenar ese vacío, ¿ok? Bien, después de eso, si se aprueba el caso y no hay una salida alternativa, pasamos a la investigación, donde se toma la declaración de el victimario y la víctima, se toman medidas de protección, por ejemplo, órdenes de alejamiento, por ejemplo, reclusión domiciliaria, órdenes para investigar, por ejemplo, se hacen los perfiles, los peritajes también, si es que alguien murió o alguien, no sé, dejó un daño que aún tiene que ser investigado, ¿no es cierto?, por la PDI, por ejemplo. Y las diligencias de la investigación, que es todo el papeleo, de ir a buscar papeles, procesar papeles, dejar en fiscalía, ir para allá, para acá, todo eso es el papeleo. También hay un procedimiento de monitoreo y de un juicio simplificado también que se puede tomar acá. Pero si no se hace un juicio simplificado, se pasa al cierre de la investigación, donde pueden pasar dos cosas. Facultad de no perseverar, es decir, el juicio está viciado, hemos avanzado en lo que hemos podido, pero no hemos podido declarar fehacientemente que esta persona violó, mató, robó, no sé, inculpó a esta persona, no llegamos a una conclusión. O también el sobreseimiento o la libertad para el culpable, es decir, la persona que se presenta como un presunto violador, ladrón, no sé, cualquier cosa, se demostró que es inocente y entonces se sobresee de sus cargos. Si no es así, se va finalmente a la acusación, donde se dice, por ejemplo, ya, usted, señor, no sé, Rudelindo Pérez, es acusado de haber matado a la señora María Joaquina, ¿ya? Mató a María Joaquina don Rudelindo. Se le acusa de ese delito. Y al acusarlo de ese delito, se va a un juicio. En el juicio se busca mínimamente la inocencia del culpado, pero los juicios, mayormente, los juicios abreviados, los juicios orales, que es la última instancia, se busca reducir la condena o bajar el grado de la sentencia. ¿De acuerdo? Aquí esto depende mucho de la calidad y las habilidades del abogado. Si el abogado es muy vivo, maneja muy bien la ley, explica muy bien su caso, el imputado por el delito puede reducir una condena mínima. De lo contrario, conforme a la ley procesal penal, puede recibir muchos años de condena. Y finalmente, el último paso de este proceso es la sentencia. ¿Ya? Y todo esto está encargado del Ministerio Público, Fiscalía en este caso, que trata de dar orden y dirigir
todo este tema, ¿ya? No sé si hay dudas o consultas hasta ahora, chicos y chicas. Si no las hay, entonces concluimos la clase de hoy. El sistema judicial chileno se estructura en, no se olviden nunca esto, Corte Suprema, que es la corte más alta de todas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar el grillito para que no se les olvide, que resuelve casos de tema de país o temas muy importantes que no han sido resueltos en mucho tiempo y que finalmente pasan a esta corte, que es la más importante. La Corte de Apelaciones, en segundo lugar, y los juzgados o tribunales de primera instancia. También vimos hoy que la reforma procesal penal amplía y democratiza la justicia en Chile, haciendo más flexibles los juicios y ejerciendo una mayor representación. Y también vimos que la mayoría de los chilenos, esto es interesante, desconoce o desestima la eficiencia del sistema judicial chileno, y esto lo van a poder encontrar en la guía, porque hay 2 tablas estadísticas que yo les coloqué, que ustedes pueden consultar, donde aparecen encuestas que hicieron a los chilenos para ver qué opinaban del sistema judicial. Aquí en esta instancia yo quiero invitar a Macarena y a Luis para que puedan enriquecer la clase con algún aporte, una contribución, una opinión, alguna crítica también puede ser, y también qué otro aspecto pueden agregar a la conclusión, chicos. Les dejo minutos libres para que puedan hacerlo. Ya. En primer lugar, chicos, yo los quiero invitar a ustedes a conocer todo este proceso penal, puesto que, como bien lo dijo el profesor, hay unos gráficos que ustedes más tarde van a poder observar, donde nosotros los chilenos no conocemos nuestros derechos al momento de ser detenidos, y eso puede cometer a que se nos vulnere como personas. Por ejemplo, no se nos informa por qué estamos siendo detenidos, hay muchas personas a que se les deja más del tiempo destinado en comisaría, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos para hacerlos respetar, que en realidad esto es como transversal a todo lo que es derechos humanos. En segundo lugar, yo cuando estuve investigando sobre la información me pregunté, ¿de verdad existe la justicia en Chile? Y yo creo que ustedes también se lo han preguntado. De hecho, vi unos comentarios por el chat, y esto se debe a que mucha gente tiene desafección a la justicia porque han visto que por ser hijo de tal persona importante se le privilegia. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cómo era que se llama? Martín Larraín, ¿no? Martín Larraín. Martín Larraín. Martín Larraín. El caso de Martín Larraín, donde hubo un atropello, ¿cierto? Terminó con graves consecuencias y no se les hizo pagar como deberían. Un caso que salió hace poco, el de Lauret, una cosa así, donde se le rebajó la cantidad de dólares que tenía que cancelar por haber cometido un hecho de ¿cómo se llama esto? Ay, El caso de Julio Ponce Lerú y SQM, ¿no? Eso, de Sokimich. Sí. Tenía que pagar 75.000 millones de dólares y se le rebajó, pero una cantidad totalmente considerable que quizás podría servir incluso para destinar a la arca fiscal y poder mejorar salud, educación, lo que sea. Entonces, estas cosas nos llevan a nosotros a desconfiar de la justicia chilena, y en base a ello también nosotros tenemos que informarnos y contribuir a que sea bien eficaz, que se pueda ejecutar de buena manera. Y los invito también a estar conociendo más sobre el Poder Judicial en las páginas que les escribí en el chat, viendo, por ejemplo, los procesamientos que se hacen, porque ahí uno va entendiendo, por ejemplo, el caso de las desestimaciones que decía el profesor, con el caso de Martín Pradera ocurrieron. De los 5 casos que se le estaban imputando, 3 fueron desestimados porque ya había pasado mucho tiempo, no había suficiente evidencia y esas cosas. Entonces ahí ustedes pueden ir obteniendo ejemplos. Ya, bueno, chiquillos, yo creo que ya Macarena dijo todo lo que... Yo básicamente me quiero enfocar en lo que es los tipos de juzgados. Yo creo que muchos ya cuando llegué a la etapa de la adultez, ya cuando seamos mayores de edad, muchos de ustedes, en realidad, siempre van a tener que tener en cuenta qué tipo de juzgados van a tener que... van a desarrollar sus... Ojalá nunca tengan tipo de líos donde tengan que implicar de distintos juzgados, pero tener mucho cuidado en qué tipo de juzgado uno tiene que asistir, en este caso, para solucionar sus problemas, en este caso, ¿ya? Y sumándome a lo de Macarena, yo creo que hoy día la justicia, en este caso, yo
personalmente, me voy a dar una licencia en realidad en este caso, de lo que es la justicia con los delitos tributarios en realidad. Hoy día la justicia en Chile con ese tipo de temas es muy, muy deficiente. Como lo dijo Macarena, Julio Ponce heredó un fraude tremendamente alto y lo reducen a 3 millones de dólares su condena. Si nos vamos más atrás, el caso del señor Delano, y fue un caso totalmente bullado en su tiempo, y al final la justicia determinó que el señor, en este caso, tenía que cumplir clases de ética. Entonces, en ese caso yo soy muy enfático en realidad, de que la justicia iría con delitos tributarios muy, muy deficientes. No sé si concuerda conmigo usted, profesor. Sí, chicos, quisiera recoger primero algo, Luis, lo que tú dijiste, Macarena igual lo mencionó. Es importante conocer nuestros derechos y por eso estas clases, chiquillos, de educación ciudadana son tan importantes y tan valiosas. Y me alegra mucho que hoy día tengamos un alto rating de personas presentes, porque si ustedes no conocen sus derechos, si ustedes no conocen cómo funciona el sistema, van a andar perdidos por todos lados y cualquier persona les va a poder vender gato por liebre. El caso de Martín Pradenas, por ejemplo, cuando se colocó el tema del no hay prisión preventiva, solamente retención domiciliaria. Si no hubiera sido por la presión popular, ¿no es cierto? Ese juicio habría terminado con Martín Pradenas libre hasta no sé cuánto tiempo, hasta que se decretara el juicio definitivo. Ahora ese caballero, ese joven está en prisión preventiva, está en la cárcel, ¿ya? Esperando el juicio definitivo para establecer la condena, cuántos años pasará en la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, mucha de esa presión determinó reabrir ese juicio para poder acelerar y cambiar ¿cómo se dice? El libelo o la sentencia previa, ¿ya? Que era dejarlo en la casa. Y lo otro que dice Luis es súper importante. Si bien en Chile nosotros como chilenos tendemos a, a ver, a tener una mala noción de la política y de la justicia en Chile. De hecho, Macarena utilizó un concepto clave que es desafección, ¿ya? Eso lo explica todo. Si bien tenemos una mala percepción de cómo funciona la política y la justicia, también hay que establecer las diferencias. Y uno de los sectores, como bien mencionó Luis, más polémicos y más complejos, donde muchos juicios han sido polémicos y han cerrado con casi, podríamos decir, una burla al resto del país, han sido estos últimos dos que se mencionaron, ¿no? El tema del caballero Julio Ponce Lerú, con el caso SQM, y el tema del Choclo Delano y compañía, con el tema de la colusión, donde se le entregaron casos de ética por el tema creo que era, no sé si el tema de los pollos, ¿o no? O era el confort, el papel higiénico. Bueno, se le hicieron clases de ética donde tenían que pagar un monto mínimo y el monto mínimo era miserable en comparación con el monto total y tenían que ir los sábados y los domingos a clases de ética para poder aprender que robarle plata a los chilenos es malo. Entonces eso nos provoca a nosotros desafección. ¿Por qué? Porque sentimos que nos están estafando. Que si bien el sistema en el papel es muy bueno, de hecho el sistema judicial en Chile se copia en otros países como modelo para poder implementarlo. En el papel es muy bonito, funciona muy bien, pero en la práctica hay cosas bien oscuras que ocurren. Sin embargo, hay que diferenciar los niveles de corrupción. Los casos más polémicos casi siempre están dirigidos a el área tributaria. En el área civil, por ejemplo, o en el área de familia, como son casos más comunes, tienden casi siempre a fallar a favor de lo que corresponde. Aunque hay casos bien complejos, como por ejemplo el mes pasado, cuando se cambió un aspecto de la ley en Chile que era propia del siglo XIX. Pudiendo haberla sacado a principios del siglo XX, seguía presente hasta el día de hoy, que era, por ejemplo, en el caso de las cortes de familia que ven el tema de los divorcios, o sea, las civiles, no, las cortes de familia que ven, por ejemplo, el tema de los divorcios, la mujer no podía casarse después de un año de haberse divorciado, en cambio el hombre sí podía, ¿ya? Esa es una ley machista, abiertamente machista. O sea, ¿por qué la mujer no puede casarse después de un año y el hombre sí puede hacerlo? Entonces, hay varios aspectos como microscópicos
que están dentro de la ley que yo los invito a ir buscándolos o informarse, ¿de acuerdo? Aquí la Alexandra está como el gatito que hace, ¿qué? Para atrás, ¿qué hace? ¿Qué? Y es verdad, que te parezca del siglo antepasado, esto es realidad, es real. Así que eso, chicos, ya los dejamos invitados a investigar, a informarse y a conocer a sus derechos. No sé si los chicos, Macarena, Luis, quieren comentar algo más para cerrar definitivamente la clase y pasar las preguntas. No, profe. No, por mi parte tampoco, profesor. Ya no Continúe. más. Vámonos entonces al Sócrates, chicos. Yo voy a pasar la clave para poder hacer las preguntas. Aquí abajo. Paredes 8406. Voy a abrir el Sócrates, que aún no está abierto. No está abierto, así que no se metan todavía. Vamos a meternos acá. Vamos a ver si me ayuda esta cuestión. ¿Ven la pantalla, no es cierto, chicos? Sí, profe, sí se ve. Ya, yo la acabo de sacar para ingresar rápidamente. Chiquillos, impresiones. Colbún Rubanco, no sé qué les viene a la cabeza con el tema que vimos hoy día. ¿Sienten que conocen bien sus derechos y deberes? ¿Sienten que ahora saben que se ocurre algún delito o son vulnerados en alguna de sus áreas? ¿A qué corte ir en primera instancia, no? ¿Dudas, consultas? Hay otros aspectos de la ley bien interesantes, por ejemplo, en el área tributaria está el tema del royalty minero, donde un royalty es una regalía económica, donde se cobraba, no sé si era el 8 o el 6% de todo lo que se saca el cobre en Chile, que iba a parar a las arcas del ejército. Y el año pasado se aprobó la ley para acabar con ese royalty, donde los fondos ya no van a parar directamente al ejército, sino que pasan primero al fisco y de ahí se van redistribuyendo. Entonces, todas esas leyes que uno encuentra un poco injustas, ¿no es cierto?, están dentro del sistema judicial que tenemos. Hay muchas más que pueden encontrar. Y aquí es donde surge otro pensamiento. Ustedes saben que Chile es un país que es alabado por su estabilidad institucional. Acá las instituciones en Chile funcionan. De que funcionen bien o mal es otra cosa, pero de que funcionan, funcionan. A diferencia de otros países donde la institucionalidad no funciona y termina generando shocks en la ciudadanía o en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces acá en Chile, eh, yo los invito igual a reflexionar en cuanto a eso. Si bien tenemos polémicos casos donde efectivamente hay que actualizar la ley y hay que democratizarla, en Chile las instituciones se funcionan. Y eso es complejo. Incluso, yo quiero tocar un tema polémico, incluso el tema de carabineros. Acá, muy cuestionado el tema de los carabineros y todo el rollo. Yo no tengo familia militar ni de carabineros, yo hablo desde una perspectiva crítica. En comparación con amigos que vienen en Paraguay o en Argentina, eh, los niveles de corrupción en otros países eran mucho más graves, eran mucho más graves. A pesar de que los niveles de corrupción y desfalco acá en Chile, ustedes saben que también fueron horribles, con la institución de carabineros, por ejemplo. Pero yo los quiero invitar a un poco la realidad del país, porque cuando uno sale de Chile, puede establecer un criterio un poco más formado en cuanto a qué tenemos como país y qué no tenemos como país, ¿ya? Mi rol como profe de historia igual es generar espíritus críticos, que puedan ver los dos lados de la moneda, ¿ya? Que puedan establecer un juicio ante temas que muchas veces se repiten, y lo importante es que ustedes establezcan un punto de criterio donde puedan juzgar y criticar algo viendo los dos lados de la moneda. ¿Ya, chiquillos? Dice acá abajo Alexander Rodríguez, ¿se podría decir que se ha apartado de los derechos humanos? Siempre va a haber una polémica en cuanto a los derechos humanos, siempre. No, uy, me quedé metido, disculpen, chiquillos. Sí, me quedé metido. Atención con esto. Y ahí está el Sócrates, ya está listo. Me dice acá abajo que aún no está, dice, chiquillos, los derechos humanos, como ustedes bien saben, son derechos que chocan con la soberanía de muchos países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, vamos a ver esto, ahí está. Los invito a entrar al Sócrates, chicos, ya está habilitado.
En el caso de Estados Unidos, se violan algunos derechos humanos relacionados, por ejemplo, con la libertad de expresión y otras cosas. Y entendemos que ese es un derecho humano. Por ejemplo, con el caso de Donald Trump, hay otros derechos humanos que se han ido vulnerando. Donald Trump amenazó con salirse de la OMS, de cerrar tantas cosas aquí, tantas cosas allá. Y ustedes se dan cuenta que la ONU, pudiendo decir, oye, Donald Trump, lo que estás haciendo es ilegal, está en contra de los derechos humanos, no afecta en nada. Estados Unidos simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son sugerencias, ¿ya? Que cada país tiene que cumplir en la medida en la que se vincula a organismos internacionales, ¿de acuerdo? Por eso está la rama del derecho, que también se conoce como el derecho internacional, que es una especialización que un abogado puede tomar, porque de verdad esto requiere de una interpretación brillante por parte del abogado, para poder establecer un criterio o un juicio concreto. En el caso de que Chile, por ejemplo, no respete los derechos humanos, ¿cuáles son los movimientos a seguir? Amnistía Internacional o algún organismo veedor de derechos humanos denuncia esto ante la ONU o ante algún organismo protector de los derechos humanos. ¿Qué hace ese organismo? Ese organismo establece una amonestación donde sugiere que tales cosas no se hagan. En tercer lugar, esto se puede llevar a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los organismos internacionales pueden establecer un juicio para poder determinar si el país, por ejemplo, estableció o no ciertos derechos humanos y si son condenables, ¿de acuerdo? Y ya en cuarto lugar, eso se procede a una condena. Se establece cómo tiene que pagar la persona o el responsable que violó o vulneró estos derechos humanos. Pero todo esto depende de la capacidad de agencia que tenga el abogado o el cuerpo de abogados que establezca este tipo de denuncias o temas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen que establecerse, por ejemplo, en armonía al derecho interno de cada país, a la soberanía legislativa de cada país, ¿ya? Y ahí está un punto crítico, es un nodo crítico, porque muchos países, por ejemplo, violan algunos derechos humanos, pero dentro de su ley interna se establece que, por ejemplo, no sé, la libertad de expresión para la mujer es limitada. Vámonos a un país, no sé, un país árabe, ¿ya? Un país que pertenece a la ONU, pero que establece que no hay libertad total para que las mujeres voten. Imagínate. ¿Qué puede hacer la ONU? La ONU puede favorecer que las mujeres voten, puede establecer estudios, sugerir, pero no puede hacer nada para que el país vote de la noche a la mañana. ¿Me entienden? Allí hay una dicotomía, es una especie de choque constante entre el derecho interno a la soberanía del país y la imperancia de los derechos humanos. Hay algunos países que no pertenecen a la ONU, por ejemplo, como Arabia Saudita, y otro país más que no recuerdo cuál era. Estos países les dan lo mismo los derechos humanos, no están ni ahí con actualizar ni democratizar su ley. Entonces, el tema de los derechos humanos es importante para Chile. ¿Por qué es importante para Chile el tema de los derechos humanos? ¿Por qué los gobiernos de la concertación y los últimos gobiernos han hecho tanto hincapié en promover los derechos humanos, en hacer esta clase que estamos haciendo de derechos humanos, en fortalecer, por ejemplo, me acuerdo que Michelle Bachelet formó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su gobierno, y otros aportes más a los derechos humanos? ¿Por qué tanto hincapié en esto? Bueno, primero porque es bueno, es necesario y es bueno que conozcamos y protejamos nuestros derechos. Y en segundo lugar, porque si Chile, y este es todo un círculo vicioso, pero si Chile tiene una muy buena imagen democrática a nivel internacional y a nivel regional, y establece alianzas con otros países que permiten que Chile actualice su legislación interna y esté en armonía con más derechos y más derechos humanos a través de distintas convenciones, a través de distintos pactos, a través de distintos organismos multilaterales, como los diversos que tiene con la ONU y la OEA. Eso es una señal de que Chile es un país moderno, es un país democrático y es un país donde el sector privado también puede invertir con seguridad. El mercado fluye de manera rápida, de manera segura, y por lo tanto el flujo de capital es más rentable en este país. ¿Se entiende? Mientras mayor o más estable es la institucionalidad, y en este caso más segura se ve, mejor son los flujos de capital que ingresan al país. Y por eso también tiene una jugada económica todo esto, ¿ya? Mientras mayores pactos en cuanto a los derechos humanos y la libertad de las personas Chile adscribe, mayor es el interés del mercado para poder invertir en el país. ¿Ok? Cosa que actualmente no ocurre ni en Argentina ni en Venezuela.
que lamentablemente estos países, si bien Argentina goza de una muy mala institucionalidad, muy poco transparente desde hace unos 30 años atrás, hoy en día está en una crisis más o menos complicada. No le crean a estos tipos como Milei y estos libertarios anarcocapitalistas que aparecen de repente, que gritan mucho. No le crean mucho a esos chicos. Traten de ir ustedes a la fuente y vean bien qué está ocurriendo. Hay varias fuentes en YouTube libres que pueden consultar, ¿ya? Donde te van a hablar argentinos que están viendo el tema argentino hoy en día sin el aspecto político, que muchas veces condiciona el juicio que ustedes pueden asumir. Uh-huh. Bueno, parece que me mandó una charla más o menos, no pensaba comentarles tanto. Bueno, vamos al Sócrates, vamos a ver acá. Mira, están casi todos terminando ya. Tenemos un total de... A ver, chicos, metidos acá. Ya, 2 minutos más y terminamos con el Sócrates, chicos. No sé si Macarena y Luis quieren comentar algo. Esta materia es bien apasionante, es bien interesante. Sí, insisto, perdón en la majadera, pero es como muy importante conocer todos los aspectos de los derechos humanos porque es la base de una democracia. No nos podemos jactar de decir que vivimos en un país democrático si de verdad nosotros mismos no conocemos cuáles son nuestros derechos. Con respecto, por ejemplo, a lo que vimos hoy día de la clase del Poder Judicial, chicos, esto es un tema nuevo, no se ha visto muchas veces, de hecho, primera vez que yo encuentro que se ve tan ampliamente según el currículum. Y lo invito a de verdad a informarse más. Hoy en día estamos en una era de la tecnología, pero increíble. Ustedes pueden apretar un clic y acceden a un montón de información y a eso los invito a informarse para que nosotros mismos podamos conocer cuáles son nuestros derechos y así como también los deberes, porque también es importante. Así que... Sí, partiendo por el root, tienen que saberse muy bien su root y de ahí en adelante todo es ir ganando. Sí, y que la idea es para que no seamos vulnerados, ese es el problema. Porque como les decía, me pueden tomar detenidas y yo no sé qué es lo que me hacen, o sea, qué es lo que me pueden hacer y qué es lo que no. Van a pasar por encima mío. Y la idea es que nosotros mismos nos respetemos para que los demás nos respeten. Muy bien. Acuérdense que la democracia... Dale, Macarena. Igual, por ejemplo, conocer aspectos como lo del Poder Judicial y el sistema procesal penal nos ayudan a un futuro cuando nosotros quizás nos podamos ver enfrentados a una situación de denuncia. Por ejemplo, si a ustedes se les acusa de algo y el fallo es a favor del denunciante y ustedes de verdad no tenían absolutamente ninguna responsabilidad, por ejemplo, conocer el recurso de casación, que es donde uno puede apelar a este fallo, les puede ser útil. Entonces, todas estas son herramientas para que ustedes puedan desenvolverse en un futuro que no está tan lejano. Si piensen que ya estamos cerquita, algunos quizás ya son mayores de edad, se están insertando en esta vida cívica, así que eso, chicos. Bien. Bien, Macarena. Como tú dijiste, así entre paréntesis, la democracia hay que protegerla. Tenemos que protegerla y una de las formas de hacerlo es a través del conocimiento de nuestros derechos. Eso es súper importante, chiquillos. Ya, yo voy a dar por terminado por un tema de tiempo, chiquillos, la jornada del Sócrates. Vamos a finalizar. Y vamos a retroalimentar las preguntas con mayor cantidad de error. A ver. La primera tiene un porcentaje en 50, ya la vamos a revisar. La segunda un 77, no, creo que está bien. La tercera un 79 y, la última tiene un 26% nomás de aprobación. Ya, vamos a revisar la primera. Ahí ustedes me dicen si se ve. La primera dice, la Corte de Apelaciones atiende casos que podríamos caracterizar como casos de segunda instancia. Si colocaron primera instancia, ustedes están respondiendo cortes cortes comunes, ¿ya? Cortes de primera instancia, eso no corresponde. Solamente ve casos de segunda instancia o casos que son reabiertos, ¿no? Y a nivel de país o estado, no, chicos, solamente la 2. A nivel de país o estado, eso lo ve la Corte Suprema. No lo ve la Corte de Apelaciones, así que ojo con eso. Pregunta que va calentita para la prueba, ¿eh? Ojo con eso. La segunda que dice, los juzgados civiles resuelven casos relacionados con, muy bien, los 3 casos son de civil.
Bien, chicos, los felicito. Tercera pregunta. ¿Qué organismo se creó bajo el marco de la reforma procesal penal con el objetivo de presentar a la mayor cantidad de personas, otorgándole el acceso a la defensa ante un juicio en caso de no poder costearla? Muy bien, Defensoría Penal Pública, que depende en este caso de Fiscalía o del Ministerio Público, ¿ya? La Defensoría Penal Pública. Bien. Y la última, qué susto, ¿ah? ¿Cómo les fue tan mal aquí, chiquillos? ¿Qué crítica negativa se asocia a la idea de justicia restaurativa? Ah, es que yo se los comenté verbalmente. En el marco de la reforma procesal penal en Chile. Número uno, las víctimas asumen protagonismo en el proceso del juicio. Eso no es malo, chicos. De hecho, eso democratiza el juicio. No es malo. De hecho, si la persona, por ejemplo, se siente vulnerable o muy expuesta, hay un equipo psicológico muy importante atrás que apoya a la persona y la asesora para poder ser parte del juicio. Dos, se buscan soluciones alternativas al juicio con el fin de considerar a las partes vinculadas. Eso no es bueno ni malo, chiquillos, ¿ya? Eso es simplemente una alternativa que amplifica y también flexibiliza los juicios. No tiene por qué ser algo malo. Yo le estoy preguntando por una crítica negativa. Tercero, algunos acuerdos reparatorios están relacionados con el aumento de la intensidad de agresión y violencia hacia la víctima. Eso sí es real y eso es verdaderamente negativo. Y eso es real, chicos, ¿ya? Muchos casos de violencia intrafamiliar o de, no sé, gente que es psicópata, que está obsesionada con algo, terminan con el aumento en la violencia, ¿ya? Psicológica o física, hacia la persona que ha sido agredida. Y eso es real, hay estadísticas que lo justifican. Por lo tanto, la número 3 solamente es la verdadera. Acá, solamente 3, ¿ya? Bien, no sé si hay dudas o consultas, chicos, respecto a la clase de hoy, para terminar y cerrar. Me dicen que no. No, no, no. Por 2, no, no, no. Bueno, entonces cerramos la clase del día de hoy, chicos. Un gusto, como siempre, tenerlos en la clase. Espero que nos veamos la próxima semana y que pasen un muy lindo fin de semana largo. Ya, pásenlo bien, disfruten y prepárense para las pruebas que vienen la próxima semana. Eso. Profe, dicen acá abajo. Sí, para las pruebas les vamos a enviar el link, es verdad. Se los vamos a enviar. El mismo día se envía el link, ¿ya? Para que no tengan problemas. Macarena, Luis, no sé si quieren comentar algo antes de que nos vayamos. Yo de despedirme, chicos, que tengan un muy buen término de semana y un buen fin de semana junto a su familia. Descansen y eso. Cuídense mucho, lávense las manos, recuérdenlo. Súper importante. Alcohol gel, todo eso. Póngase todo nomás. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao. Chao, chiquillos. Vamos a dejar de grabar y nos vamos. Igual, Belén, que lo pasen muy bien. A los futuros profesores igual.